Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Sí, ya sé, estuve tardando más de lo normal en subir videos. Lo que pasa es que después del último video lo saqué en tiempo récord. Yo sigo sorprendida de lo rápido que lo saqué. Necesitaba un descanso, acomodar un par de cuestiones, pero bueno, acá estoy de vuelta para seguir ventilándoles cosas que me pasaron. En esta ocasión les voy a contar de mi primer trabajo, el cual fue el trabajo del horror. Así que sí, este trabajo lo empecé cuando tenía 18 años recién cumplidos. No había trabajado nunca formalmente y entré básicamente porque mi jefe era un conocido de mi papá que cuando se enteró que yo había cumplido 18 años le dijo a mi papá: che, ¿y a tu hija no le interesa laburar? Y yo estaba súper emocionada porque quería empezar a ganar mi propia plata. Así que le mandé y bueno, ni siquiera es que necesité de una entrevista muy elaborada. Básicamente me tomaron al toque porque era de confianza. Era una cafetería, la cual estaba bastante bien ubicada. El horario se podía acomodar perfectamente con mis estudios. Pero ya les voy anticipando que duré una semana y renuncié porque era un trabajo del horror. Entonces, este local no estaba abierto al público. Yo estaba postulada para el puesto de cajera y barra mesera, pero al final terminé haciendo todo. O sea, un mes antes de empezar yo ya estaba contratada, entre comillas, porque ni siquiera es que sabía exactamente cuánto iba a cobrar. A mi jefe le encantaba hablar de cosas que yo tenía que hacer, o le encantaba mandarme a hacer labores que no tenían nada que ver y yo los hacía de onda, que al final nunca me fueron rectificados monetariamente. Incluso esas veces que mi jefe dijo que me los iba a devolver monetariamente. Cuestión que antes de abrir el local, mi jefe me llamaba todos los días para que cayera a la tarde, al mediodía, para hacer cosas de orden, de limpieza, Me pidió que le hiciera la página web desde mi computadora, entonces yo iba, me hacía ir hasta el local y hacerlo todo en la computadora ahí. Me mandaba a comprar cosas, a hacer mandados, de todo hacía yo. Estuve más tiempo haciendo esas tareas de limpieza que trabajando en el local. Cuestión que cuando abrimos, a mí me había dicho que mi labor en esencia iba a ser servir los cafés o la comida y cobrar en caja. Pero por alguna razón terminé haciendo de cajera, de mesera, hacía la limpieza del lugar, del baño, estaba en la cocina, lavaba los platos, salía a pagar las cuentas, a comprar los mandados, gestionaba la página web, o sea, el Google Maps. Y lo gracioso es que yo era la única que hacía eso, porque el otro flaco con el que yo trabajaba en mi horario de turno nada más hacía los cafés. Y, o sea, no porque él fuese un forro, sino por el sentido de que este jefe me presionaba a mí para que hiciera todo y a este chico lo presionaba para que se quede quieto nada más que haciendo los cafés, a pesar de que nos había dicho que todos íbamos a tener que hacer un poco de todo. Era tan buena onda mi compañero, me lo reacuerdo. Si estás viendo esto te mando un saludo, porque me caíste tan bien. Obviamente todo esto que yo les estoy mencionando es algo normal de trabajar en un café, o sea, ya sé que mi trabajo es ser cajera y mesera y lógicamente no es que solo voy a hacer eso, también voy a colaborar con la limpieza del lugar. Algunas cosas no me correspondían hacerlas, como una página web o entrar y salir una hora tarde o aguantar los malos tratos de mi jefe, porque mi jefe me retaba por todo y hasta mi compañero me dijo un par de veces: che, tendrías que decirle algo. Pero todo esto que les estoy mencionando es porque va a ser importante más adelante. Cuestión que yo solo duré una semana en ese local por distintas razones. Para empezar, yo tengo el pie plano, lo que significa que mi pie es deforme y después de estar mucho tiempo parada o de caminar me duelen mucho los tobillos. Uso plantillas para estar mejor, pero igualmente la pasaba bastante mal. No es problema ni culpa de mi jefe, obvio, pero bueno, termina siendo un motivo. La segunda era porque volvía a mi casa muy tarde. O sea, supuestamente yo tenía que salir a las 8, pero mi jefe me hacía salir a las 9, por lo cual llegaba muy tarde a mi casa, muy cansada y bueno, en esa época hacía mucho frío. Lo que no agradaba a mis papás porque yo tenía que estudiar y no tenía tiempo para nada. Después fueron los malos tratos y la no idea de si iba a cobrar o no.
O sea, cuando yo hice la entrevista, entre comillas, porque nos sentamos en un banco en una plaza a hablar de mi trabajo con mi jefe, di un número que era bastante bueno para ese momento y supuestamente yo iba a estar en blanco. Yo no había firmado nada, había sido todo hablado, por ende cuando renuncié, mi jefe decidió que lo que me correspondía era nada más la semana que estuvo abierto el local y no me contó ninguna de las horas extras que me quedé. Y sobre todo el mes que estuve yendo, tampoco, eso, nada. Y yo como una tarada, en vez de decirle, oiga, y todo este mes que me hizo venir que... Y bueno, era mi primer trabajo y este señor era conocido de mi papá, así que no quise hacer quilombo y me fui con una cantidad mísera. Lo que él creo que quería creer era que yo hacía todo por amor al arte y que no necesitaba ningún tipo de remuneración por la cantidad de trabajo que no me correspondía hacer, pero yo hacía igual. Me desgasté tanto en ese trabajo porque la verdad es que lo hacía bastante bien, o sea, tenía mis errores, pero siempre me daban mucha propina, me decían, ay, qué buena onda que sos. A pesar de todos los malos tratos, yo daba lo mejor de mí y por eso terminaba desgastadísima. La cosa era si yo entraba a las 2 de la tarde, entre comillas, porque siempre me hacían ir tipo 1:30, 1 quizás, me tenía que cambiar. Como no teníamos uniforme hasta ese momento, teníamos que ir con remera negra y al toque empezaba a atender. Y resulta que mi jefe cuando yo entraba, a los pocos minutos se iba andás a ver a dónde, y desde donde estaba, él miraba en vivo desde su computadora qué estábamos haciendo nosotros. Y nos supervisaba por las cámaras. Yo pensé que las cámaras las iba a revisar si empezaba a faltar plata o si habían números raros, pero no. Y lo sé porque todos los días me reprochaba. O sea, no todos los días, pero sí me decía cosas como... Hubo un lapso de 30 minutos en el que no revisaron si el baño estaba limpio o no, y eso está mal, y me comía un sermón súper largo por eso, a pesar de que en ese lapso de 30 minutos no había entrado nadie. O también me acuerdo que estaba pasando la escoba antes de cerrar, y miro la cámara y como yo sabía que él nos estaba mirando, como que saludé. Y al día siguiente él me dio un sermón de 10 minutos que dijo que yo le había faltado el respeto porque lo estaba saludando y él se sentía boludeado y yo como... ¿Qué? Me quedé como... Pero no, él tenía todas las quejas por todas las cosas. O sea, yo entiendo que había abierto un café de la nada y estaba nervioso por muchas gestiones internas, pero señor... Yo soy la empleada más joven que tiene, ¿por qué se las agarra conmigo? A mí mi jefe me tenía entre ceja y ceja, sé que es porque era joven y era la más nuevita de todas básicamente y que no había tenido experiencia alguna, pero este señor hacía realmente escándalo por cualquier cosa, o sea, en una vuelta había ido mi novio a visitarme a ese café y consumió como 3 medialunas, 2 cafés y un tostado. Y mi jefe después se enojó conmigo porque yo no le avisé que él era mi novio y que lo atendí con cordialidad. O sea, ¿qué? O se enojaba conmigo mi jefe si mi compañero que hacía los cafés servía un café porque me veía a mí que estaba muy ocupada. O sea, a mí no me podía ayudar nadie. Aunque él estuviese libre, yo tenía que hacer todo. Entonces estaba todo el día retándome por cada cosa. Algunas lógicas, como por ejemplo me enseñaba cómo hacer correctamente los pedidos como él quería que los hiciera, pero otras no tenían justificación. Sumado el desgaste que me daba, chicos, el rubro de gastronomía es muy jodido. No es para cualquiera y yo soy muy sensible. Y todo terminó de reventar el último día que fui ahí a trabajar. Les recuerdo, estuve una semana y renuncié un domingo y habíamos tenido muchos clientes y me acuerdo que yo tomé un pedido y cada vez que hacía un pedido salían 2 tickets de la caja. Uno que se lo tenía que dar a mi compañero porque si salía, por ejemplo, un café con una torta, le tenía que dar a él el ticket que fuera el café para que él lo hiciera y yo tenía que preparar la torta. Entonces estaba leyendo el ticket para ver con qué salía ese café y sale mi jefe de atrás mío, me lo saca el ticket de la mano y me dice, en vez de estar acá parada al pedo, porque eso es lo que haces acá, estar todo el día parada al pedo, ¿por qué no vas a lavar los platos? Y yo me quedé helada, de hecho me acuerdo de eso y me está agarrando cosa. Y entré corriendo y fui a lavar los platos, aguantándome la gana de llorar porque soy sensible.
Y a los 2 segundos entra mi jefe atrás mío y empieza a gritarme, a decirme que yo estaba ahí al pedo, que yo no hacía nada. Y yo recordando que yo era la única que hacía limpieza, toma de pedidos, cobros, la cocina, lavaba y preparaba las comidas. Y después termina de decirme algo que mi cerebro bloqueó por suerte. Me dice algo tipo, dale, boluda. Supuestamente él lo dijo de cariño, pero eso se sintió de todo menos cariñoso. Recuerden que, bueno, él tenía casi 50 y yo 18. Ya eso me generó como una especie de malestar. Y más adelante, mi jefe me dijo que yo tenía que estar parada en medio del local a ver si alguien necesitaba ayuda con algo. Y yo le dije que ok. Y mi jefe dijo, yo te cubro en la caja. Pero 2 segundos después se mete mi jefe a la cocina y queda la caja sola. Entonces se meten 2 clientas para pedir y como no había nadie y mi trabajo también era atender, fui a la caja y apenas me paro en la caja, la saludo a la chica que venía, sale mi jefe corriendo de la cocina y me grita enfrente de la clienta, tenés que estar parada en el local a ver si alguien necesita ayuda. 20 veces te lo dije, boluda. Y yo me quedé tiesa, no sabía cómo reaccionar, me fui a parar a donde estaba intentando aguantarme las ganas de llorar porque sé que casi todo el local me vio siendo gritada por este señor. Terminó ese turno, yo me tomé el colectivo para casa, me tuve que tomar otro que como ya era muy tarde no pasaba tan cerca de casa, así que mi papá me fue a buscar en auto hasta esa parada y cuando me subo me empieza a preguntar cómo me había ido y yo con mi mejor cara le dije que bien, estuvimos callados todo el camino y cuando llego a casa mamá me pregunta que cómo me fue y yo siempre le decía que bien, a pesar de que llegaba muerta de hambre, muerta de cansancio, me dolían mucho los pies y me bancaba estos malos tratos de este señor. Entonces me pregunta mi mamá, ¿te tratan bien? Y ahí se me aflojó el cuerpo y empecé a llorar y le conté que cómo me estaba yendo, que cómo me trataba mi jefe, que no sabía ni cuándo, ni cómo, ni qué iba a cobrar, que no daba más del dolor, que él me hacía hacer todo en el local y que encima me trataba mal. Ya cuando me descargué y dije, pero bueno, mi mamá me dice, renuncia. Y yo le dije, no, bueno, capaz es porque es la primera semana. No, renuncia, no te dejo ir. Y yo tipo, pero es mi trabajo. Y mi mamá decía, no me importa, no vas, no te autorizo. Si vos pones un pie ahí de vuelta, voy a hacer quilombo. Y yo estaba como que, ay, bueno, tendré que renunciar. Pero bueno, en ese momento agradecí eternamente no necesitar fervientemente ese trabajo, porque si tuviese la necesidad de estar en ese trabajo, hubiese sido muy miserable. Cuestión que yo renuncié, no se lo conté a mi papá, se lo conté a mi jefe, pero mi jefe fue a decirle a mi papá, ¿por qué renunció tu hija? A lo que le puse la excusa de que no me daba tiempo para estudiar. Y un poco sí, le dije también que era porque no me gustaba el trato que había. A lo que mi jefe me dijo que era porque yo era muy sensible. Y me dijo que igualmente tarde o temprano él me iba a echar porque no le gustaba cómo yo trabajaba. Que sintió que yo le falté el respeto cuando lo saludé a cámara o mi novio fue a visitarme y a consumir del local. Y no es que yo me quedé ahí hablando con él y venían clientes y yo haciendo nada. Me dio una cantidad mísera de plata, de muy mala gana por supuesto. Me dio un discurso de que yo en realidad no me bancaba una básicamente, que en realidad él no me había dicho boluda, sino que yo lo tomé así, como que él me lo decía de cariño, pero es como, me estás gritando y sos mi jefe, no soy tu hija. Y obviamente me pagó nada más que esa semana y no ese mes entero que estuve yendo a ayudarlo. Y bueno, al poco tiempo encontró un reemplazo para mí. Yo igualmente cuando renuncié le dije que iba a seguir yendo 2 semanas más hasta que pudiera encontrar un reemplazo, pero me hizo no ir directamente. Era horrible cómo me trataba, cómo me tenía haciendo las 1000 cosas cuando yo supuestamente era cajera, pero le hacía de todo. Y bueno, espero que les haya gustado mi experiencia de trabajo formal. Yo la pasé pésimo.
Y lo peor es que, claro, era yo nada más, porque yo era totalmente reemplazable, pero el chico que hacía cafés con la máquina es un trabajo muy específico y él había hecho cursos para preparar cafés. Yo no, entonces como yo era reemplazable era la bolsa de boxeo. En fin, espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like. Y si tienen alguna experiencia así de fea en trabajos, seguramente tengan peores. Coméntenmelas, que me encanta leerlos y contestarles y charlar. Así que nada, nos vemos en un próximo video y chau chau.